¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos aquí a Debate 22. Hoy estamos realmente de manteles largos y es que el invitado de esta noche es un poco para aligerar, ¿no?, todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Nuestro invitado, Guillermo Arriaga, un escritor, guionista, cineasta, un hombre muy querido aquí en Canal 22, que no merece pues tantas presentaciones, ¿verdad? Porque hoy justamente vamos a hablar de su nuevo libro, Salvar el Fuego, este libro con el que ganó el premio Alfaguara 2020. Un novelón del que vamos a hablar justamente hoy con Guillermo Arriaga. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí contigo. Pues me da muchísimo gusto saludarte. Vaya tiempo los que nos ha tocado vivir, ¿no? Pues sí, complicados a mí. Fíjate que parte del premio era una gira por varios países de América Latina y España, y pues lo tuve que cancelar, pero ahí estamos tratando de resolver sobre la marcha. Y entonces la presentación que iba a hacer de manera presencial, la hice de manera virtual en Twitter, y creo que ya vamos por el récord mundial de más gente que ha visto una presentación de un Ya libro en te la vi, ya historia. te vi, ya te vi, ahí tienes una presentación tuitera. De hecho, lanzas todo un reto, ¿no? Y dices que se había dicho que nunca una presentación de un libro podía alcanzar los mismos retweets, ¿no?, que una presentación de fútbol, y ya pues casi los estás rebasando, ¿no? Ya lo rebasé, habíamos pensado en la capacidad del Estadio Azteca cuando yo era niño, que eran 123,000 espectadores. Ya rebasamos, ya vamos en 150,000, y espero que siga la gente viendo esta presentación y sobre todo que compre el libro. Tu Twitter rápidamente es @G Arriaga, ¿no? Guión bajo G-Arriaga. Arriaga. Bueno, pues ahí vamos a invitar a nuestro público a que te vea, pero mira, quiero empezar con una pregunta antes de entrar de lleno a lo que es tu libro, ¿no? Te decía al iniciar el programa, estos tiempos que nos ha tocado vivir, ¿no? Tiempos en la era del Internet, del triunfo de la biotecnología, del hombre jugando a ser Dios, queriendo dominar la naturaleza, y al final lo único que ha hecho es dañarla. ¿Qué le dice a un hombre como tú, un amante de la casa, ¿no?, un amante de esta lucha constante por la sobrevivencia, la supervivencia a través pues, de esta práctica, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué te dice todo esto, Guillermo? Mira, creo que el hombre no ha tomado en cuenta algo muy importante, que es que la lucha por la naturaleza es denodada y es salvaje. Ha pasado con otras especies que son invadidas por microorganismos. Ahorita en Estados Unidos hay una bacteria que está matando el venado cola blanca, lo está matando. Entonces es importante reflexionar sobre esto. Y justamente tu novela está impregnada de toda esta reflexión que tú mismo tienes en esta práctica, ¿no? Tu propia vida, tus lecturas, ¿no? Salvar el Fuego, sin duda, es una novela que habla de esta tensión, vida, muerte, de esta lucha por la sobrevivencia, la supervivencia, ¿no? Tus personajes, de alguna manera, están justamente ahí. Y planteas el hilo argumental, permíteme nada más decir muy brevemente esto con lo que tú empiezas, que es un manifiesto, un texto de uno de tus personajes, ¿no?, José Cuauhtémoc, quien dice de entrada, ¿no?, esta declaración de principios, ¿no? Este país se divide en dos, en los que tienen miedo y en los que tienen rabia. Los que tienen miedo a perder sus joyas, sus relojes caros, sus autos, sus celulares, tienen miedo a que los maten, viven presos de su miedo, encerrados en sus santos, sus restaurantes, sus estúpidos centros comerciales. Y los que tienen rabia, a los que nacen sin vida, sin futuro, sin nada, aunque son libres, porque no tienen nada. Pues vaya declaración de principios. Y para mí, yo que estoy leyendo ese libro, para mí este es como el hilo argumental fundamental, más allá de una poderosa historia de amor, Guillermo. Mira, es una reflexión que hace uno de los presos en este manifiesto. Él es hijo de un activista y quiere hacer activismo. Y la forma de hacer activismo es escribir este manifiesto. Él se da cuenta que muchos de los presos están condenados, ya sea de forma inocente o porque tuvieron que cometer crímenes obligados por las circunstancias económicas. Entonces escribe este manifiesto como una provocación
como una forma de unir a sus compañeros presos y poder expresar lo que ellos sienten. Ya. Ahora es una novela polifónica, de alguna manera, como lo has venido haciendo, son historias paralelas, historias que se entrelazan, ¿no? La historia de esta bailarina, ¿no? Que vive muy cómoda en su casa, una bailarina, ¿no? Con una vida bastante cómoda. Por el otro lado tienes a José Cuauhtémoc, quien es un hombre hijo de un activista indígena que de alguna manera tuvo pues una vida llena de maltrato y de humillaciones hacia su familia. Luego por ahí aparece el hermano de José Cuauhtémoc, quien ajusta cuentas con su padre en un cementerio. En fin, son personajes que van tejiendo una profundidad que opone de alguna manera dos formas de mirar la vida, dos Méxicos, dos formas de entrarle, ¿no?, a la sobrevivencia. Mira, yo lo que quise hablar fue de muchas formas de ver México. Hay, por supuesto, la clase muy alta, que tiene acceso a los mayores recursos, ¿no? Que vive protegida de alguna manera en su burbuja. Hablo de los indígenas, que pues sigue habiendo un racismo soterrado. Hay un momento Entre en que, ellos mismos, ¿no? sí, no, y hay un momento en que Seferino Wislik le dice, bueno, en México tuvieron suerte porque no hubo genocidio como en Estados Unidos. Dice, sí hay genocidio, solo que es por goteo, ¿no? Uf, qué fuerte, sí. Los están matando poco a poco, pero sigue siendo genocidio. Y este Seferino Wislik, pues representa todo ese mundo que nos negamos a ver, que es empujar el mundo indígena hacia afuera de los beneficios de esta sociedad, como si fueran expulsados del país. Y por otro lado, también la violencia que se ha desatado en algunas partes del país, que tiene que ver con el crimen organizado. No es una novela sobre el crimen organizado, pero sí toca tangencialmente a uno de los personajes, el mundo carcelario y el mundo del arte, y cómo el arte puede ser una manifestación de burguesa o puede ser la salvación de un preso que está en aislamiento solitario. Totalmente. Y justo ahora que mencionas lo del arte, yo creo que esa es otra de las capas argumentales, porque hay muchísimas capas en esta novela, ¿no? Hablamos, claro, del racismo, ¿no? Del México de la desigualdad, pero también hay una de esas tantas capas tiene que ver con el arte, con la búsqueda de la creación, ¿no? Esta mujer, esta bailarina que de alguna manera está todo el tiempo en esa tensión entre el éxito y el fracaso. Y hay por ahí un momento muy interesante en donde se pregunta, ¿no?, junto con otro de los personajes, ¿qué es el arte, no? ¿Para qué sirve el arte? Y de pronto ella misma llega a la conclusión de que un arte que no se arriesga, un arte que no está en los márgenes de la sociedad, es un arte desdentado, ¿no? Entonces, me parece que es poderosísima ese momento porque tiene que ver con la creación. Esta novela no es para nada desdentada. Bueno, es que en esta novela ella y sus compañeros, como es coreógrafa y está haciendo coreografía, dice, ¿para qué estoy haciendo arte? En algún momento dice, yo tengo que hacer el arte de la vida que conozco, y para mí la vida que conozco son problemas amorosos, pero otros compañeros suyos dicen, no podemos solamente hablar de los problemas amorosos, necesitamos ser caja de resonancia para los que no tienen nada, para los que no tienen voz, y hay otros que dicen, no, yo lo que quiero hacer es provocar a la burguesía. Pero para mí el punto más interesante de la novela es cuando José Cuauhtémoc empieza a dar forma de salvar el fuego, de salvar su libertad, de salvar las pulsiones más poderosas que tiene dentro de sí mismo. Que ahora justamente quiero que me digas ahí en el título, que además entiendo que es un título que le pusiste después, ¿no? O sea, casi cuando terminaste la novela, ahora me lo vas a contar. Permíteme hacer una muy breve pausa, aunque está sabrosísima la conversación. Vamos a hacer una pausa, regresamos justamente a seguir hablando de Salvar el Fuego con el gran Guillermo Arriaga. Volvemos. Bien, pues continuamos en esta magnífica charla con Guillermo Arriaga, conversando sobre su último libro, Premio Alfaguara 2020, Salvar el Fuego. Guillermo, antes de irnos a esta brevísima pausa, me contabas sobre el título, ¿no?
salvar el fuego, que además es parte de esa metáfora que envuelve a uno de los personajes, ¿no? ¿Cómo te das cuenta también de esto? Porque entiendo que este título se lo pusiste al final, casi cuando estabas ahí sabiendo de que habías ganado el premio, ¿no? Mira, yo sin hacerlo a propósito, porque yo escribo de una manera casi en trance, sin saber muy bien de qué se trata la novela, me empecé a dar cuenta que el fuego era recurrente, imágenes de fuego eran recurrentes. Y te digo, no lo hice a propósito, no lo hice con afán de metáfora, pero sí se empezó a convertir en una metáfora. La novela se llamaba El león detrás del cristal, porque era la idea de que ella va a ver a un tipo que está en la cárcel y es un león detrás del cristal, pero ¿qué sucedería si ese león sale del cristal? Y cuando me gané el premio, mi editora me dijo, no, no nos gusta el título ni al jurado ni a nosotros, tienes 5 minutos para decidir cuál. Y Wow. entonces el inteligente de Juan Villoro, que era el presidente del jurado, Sí. dijo, oye, pues hay varias veces que hablas de salvar el fuego, ¿por qué no pones salvar el fuego? Y pues me convenció de salvar el fuego y ahí es como tengo el título de la novela. Guillermo, una buena parte de esta historia, porque además es una historia que se mantiene fiel a todo lo que tú haces, eres un maestro de las elipsis, vas, entras, sales de los tiempos, o sea, recorres momentos, en fin, pero una buena parte se desarrolla en Coahuila, un territorio que tiene mucho que ver con tu propia historia, ahí vas a casar de hecho, y es una novela cuyo lenguaje es sumamente rico porque tiene todo un tamiz de caló, ¿no? De caló norteño. ¿Cómo lograste eso? Porque hay una precisión y para lograr construir esos personajes que hablan de esta manera, me imagino que tuviste que hacer un trabajo muy profundo de investigación, de imaginación. ¿Cómo lo hiciste? No, no hago investigación, la verdad. ¿Te salió así? O sea, No, lo que pasa es que, mira, crecí en la en la orgullosa. unidad modelo. Entonces, pues ahí Yo es sé, yo fácil. sé. Entonces, pues de ahí agarré el lenguaje chilango, ¿no? No hice una investigación, así hablaba yo de chico, era el lenguaje que manejábamos todo el tiempo. Y luego he ido a Coahuila desde que tengo 12 años. Entonces, pues he estado escuchando la jerga norteña, el slang, el spanglish, y pues empecé a mezclar los dos más. Esto te hace un oído. Entonces, no es que sea investigación, es que vives con eso, el lenguaje. Entonces, me pareció importante que la tercera persona, porque que sepa el público que está narrado en primera persona, que es Marina, en segunda persona, que es el hermano de José Cuauhtémoc, hablándole al padre en la tumba, y una tercera persona omnisciente, que es como si un malandro contara la historia de otros malandros. Así Entonces, es. pues un malandro no va a hablar con mucha propiedad, tiene que hablar como hablan ellos. Claro, pero muy bien logrado, la verdad, porque de una riqueza, ¿no? Todo este personaje, o sea, los personajes que de alguna manera se desenvuelven en ese territorio. Te decía hace un instante que esta novela es de muchas capas, ¿no? Muchas capas argumentales y estoy segura que quienes la lean van a tener lecturas dependiendo de su aproximación a los personajes y a la historia misma. Hay algo que a mí también me tocó profundamente y me hizo reflexionar muchas cosas y tiene que ver con Ceferino. Es la idea del padre, ¿no? De ese padre que de alguna manera construye una imagen patriarcal, dura, ¿no? Y todo lo que genera a su alrededor, bueno, pues termina, digo, no estoy spoileando ni nada, pero termina siendo asesinado por su propio hijo, ¿no? Es un personaje durísimo. ¿Tú lo pensaste así, armar esa capa narrativa hablando de la figura de lo paterno en un país como México? No lo pensé así, se fue dando naturalmente. Pensé en alguien que es un intelectual, que hacia afuera es admirado, un tipo que es admirable, porque su propio hijo le dice, eres una fuerza de la naturaleza. Sí. Eres un tipo que se creó a sí mismo, que siguiendo la figura de Benito Juárez, porque el tipo viene de la Sierra de Puebla, de lo más pobre, de padres analfabetos, un padre que le dice, tienes que ir a la escuela y tienes que usar zapatos, tienes que ir a la escuela y usar zapatos. Y Seferino estudia en una normal para ser maestro y poco a poco empieza a escalar hasta que hay escuelas con su nombre, hay institutos con su nombre.
pero al interior de su casa es un maltratador. Así Tiene es. muchos resentimientos, tiene muchos rencores y los empieza a desfogar contra su mujer y contra sus hijos. Y lo que parece ser algo bueno, que es voy a educar a mis hijos al máximo nivel, termina siendo tortura y Claro. humillación. Claro. Entonces él dice que quiero que sean guerreros águilas, quiero que sean Atenas Esparta, que sean los más fuertes para que si alguien les dice pinche indio, les puedan pegar, o sean los más cultos del lugar, o sean los más fuertes, los mejores para pelear. Entonces, Pero nunca pero, sobajados. pero sí, pero él los humilla, los baja, según esto para hacerlos más gallitos, hasta que José Cuauhtémoc se harta y pues lo asesina. Claro. Claro. Fue fuertísimo, ¿no? Porque paralelamente hay otra historia, ¿no? Que trabaja el tema de la feminidad. A mí me llama mucho la atención cómo logras construir ese universo femenino, ¿no? En contraparte a un hombre que, como tú lo acabas bien de describir, pues es un hombre durísimo, que maltrata, que humilla, que incluso tortura, ¿no? Aparte de, psicológicamente, aparte de su familia. ¿Cómo lograste desarrollar estos dos personajes tan opuestos en donde pones a dialogar de una manera muy compleja lo femenino con esta parte de un, no le llamaría yo machismo, sino una parte de una educación que está, como tú bien lo explicas, tamizada pues por muchas circunstancias de vida, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Mira, no tengo un proceso intelectual o racional como para contarte cómo lo hice. Lo que sí te puedo decir es que traté de que la mujer, el personaje femenino, no solamente no cayera en los clichés, que tuviera un mundo interior, que se cuestionara varias cosas. No la quise poner como una mujer infelizmente casada, que está harta. La quise poner como una mujer que quiera a su marido, que lo respeta, que lo admira, ¿no? Que no necesariamente tiene vasos comunicantes con él, pero eso no lo ni tiene una vida cotidiana miserable. Al contrario, ella vive una vida feliz, pero también tiene varios cuestionamientos de si esa felicidad la construyó ella misma o se la construyó una entidad ajena a ella, que es toda esta ideología de cómo debe de ser la felicidad matrimonial y femenina. Entonces yo quise que tuviera una riqueza de contradicciones, Marina, y que al mismo tiempo también el personaje de Seferino tuviera contradicciones, porque repito, así como es un tipo brillante, alguien admirable porque aprende varios idiomas, solo un indígena de padres analfabetos se convierte en un político, en un expositor, va a Estados Unidos a una gira a provocar. Entonces, trato de que tengan paradojas ambos personajes y que no sean, como dicen, de una sola pieza. Así es. Guillermo, permíteme hacer una breve pausa nuevamente porque me encantaría hablar de tus procesos creativos, ya que los has mencionado varias veces. Dices que no planeas, no eres como esos escritores, ese proceso de poner post-it de colores, ¿no? Trazar mapas, no, tú vas con toda la vena, con toda el estómago, la tripa. Vamos a hacer una muy breve pausa, regresamos a hablar justamente de eso, los procesos creativos de Guillermo Arriaga aquí en Debate 22. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Guillermo Arriaga y antes de irnos a la pausa, te preguntaba cómo es tu proceso creativo. Ya has mencionado varias veces que no te organizas, o sea, no haces todo un mapa, ¿no? No pones post-it de colores en la pared, vas con el impulso y además entiendo que reescribes y reescribes y reescribes algo que es muy raro también en los escritores, porque normalmente, por lo que hemos conversado con algunos, terminan la novela, la dejan y se acabó. Nunca más la revisitan. En cambio tú vuelves y vuelves y vuelves. Cuéntanos un poco sobre eso. Mira, primero escribo historias que están en mi cabeza durante muchos años. Eso no significa que las tenga claras, simplemente tengo la noción de por dónde puede ir la historia y de alguna manera la historia va madurando como si estuviera en una barrica añejándose y hay un momento en que dice, para afuera. Yo me siento sin ningún mapa, sin idea de cómo va a ser el final ni quiénes son los personajes,
y empiezo a escribir. De pronto, no sé por qué, el personaje de Marina se hace amiga de una pareja gay. ¿De dónde salió la pareja gay? No Bien. tengo idea. Yo pensaba escribir una novela en primera persona, una mujer, iba a ser 120 páginas. Dije, no, va a funcionar sola, necesito a alguien que ayude a contar la historia. Y surgió la segunda persona, que era Francisco Huitláhuac. Y luego dije, no, no es suficiente, falta la tercera persona. Y luego dije, no, faltan textos de los presos que me hagan sentir que estoy en un taller literario y voy a inventar textos de presos y hasta los nombres de los presos y el número de reo que son. Y así es como empecé a inventar, no, no sabía cuál era el final, la verdad. Hay momentos en que piensas que la novela va para otro lugar completamente distinto, pero la misma novela me va dictando hacia dónde. Y además entiendo que eran 1000 páginas inicialmente. Digo, ya, bueno, 742 en mi versión digital y son creo que 642 en el impreso, ¿no? Son 659 en el impreso, pero si tuviera la misma tipografía que el salvaje, serían como 820. Wow. Entonces, fueron cerca de 1440 páginas que escribí primero. Empecé a hacer una locura, empecé a meter una novela que escribí uno de los presos dentro de la novela, iba a ser una novela de 500 páginas dentro de la novela, pero la saqué, y saqué muchos cuentos y saqué muchas partes. Yo reescribo muchas veces porque, para empezar, tengo un compromiso con la persona que gasta su dinero en mi libro y gasta su tiempo en mi libro. Y lo menos que puedo hacer es ser un profesional. Y para ser un profesional tengo que trabajar lo más posible el libro. Segunda, yo me voy a morir, tarde o temprano me voy a morir, y va a quedar el libro. Yo no sé si el libro va a permanecer o no va a permanecer, pero es de alguna manera mi lucha contra la muerte. Y si esto es mi lucha contra la muerte, pues voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces por eso reescribo mucho, porque sé que ahí está la vida, ahí está el momento en que lo escribo y debo de ser esto debe ser un dique contra la muerte, contra mi propia muerte. Yo no sé Ya. si la novela va a seguir o no en el futuro, pero si sí sigue, quiero que la gente diga, está bien hecha. Por eso es que Ya. reescribo tanto. Guillermo, quiero preguntarte algo, no quisiera irme sin hacerlo. Eh, Está por cumplir, bueno, este año cumple 20 años Amores Perros, esta película que de alguna manera nos marcó a muchos, una escritura tuya, y aunque bueno, ahora tienes tu sana distancia pues con el director, digámoslo así, ¿no? Con Iñárritu, contaste en algún momento que esto forma parte de una trilogía, ¿no? Son Amores Perros, 21 gramos, pero antes es una novela, es un guión, que se llama Cielo Abierto, derechos que tú vendiste y que no pudiste recuperar durante muchos años y ahora, ya que lo hiciste, estás probablemente por lograr sacar algo con Cielo Abierto. Cuéntanos un poco de todo esto, qué fue, por qué perdiste tantos años estos derechos, de qué va Cielo Abierto, vas a completar esa trilogía, platícanos un poquito. Mira, yo empecé a escribir una trilogía a partir de un accidente que tuve de carretera. Quería hacer una reflexión sobre lo que significa la vida después de un accidente. Y la primera película que escribí se llama Cielo Abierto, que escribí en 1994. La escribí auspiciada por IMCINE, Fernando Sariñana la eligió y donde la desarrollé. Y luego empecé a escribir Amores Perros. Los productores de Amores Perros me dijeron, te queremos comprar los derechos de A Cielo Abierto para que tú la filmes. Pero empezaron a ofrecerse a los otros directores, no confiaron en que yo pudiera dirigirla. Yo no me ponía de acuerdo con estos directores. Y pues pasó el tiempo, no se hizo la película, recuperé los derechos después de 15 años que los había vendido. Y ahora que mis hijos son directores, Mariana y Santiago, que codirigen, pues dije, qué mejor oportunidad que su ópera prima sea algo que escribió su papá, ¿no? Qué Entonces, bien. ellos la van a dirigir, yo la voy a producir ¿De y qué va? está. Rápidamente, ¿de qué va Cielo Abierto? Es unos muchachos que quedan huérfanos porque su padre se estrella en la carretera y los padres, los muchachos investigan dónde vive el trailero y van en su búsqueda. Wow, pues va a ser una novela sin duda
Bueno, una historia que va a ser muy potente con tus dos hijos talentosos, porque además han estado nominados también a los premios Arieles y bueno, pues han estado en algunos festivales importantes, ¿no? Entonces yo creo que será sin duda un gran trabajo. ¿Y a ti cuándo te volvemos a ver dirigir una película, Guillermo? Mira, hace muchos años vendí los derechos de Escuadrón Guillotina a unos productores franceses, y los productores franceses les dije: yo no quiero dirigirla, eso va a ser incestuoso. Me digo: no, queremos que la dirijas tú. Entonces es probable que dirija por primera vez de manera muy incestuosa mi novela Escuadrón Guillotina, que para los que no sepan es la historia de la guillotina en la Revolución Mexicana, ¿no? Y aunque no lo crean, es una comedia. Ah, mira, algo muy diferente, ¿no? A lo que has escrito normalmente. Sí, fue mi primera novela, es humor negro. La gente se carcajea con esa novela, entonces yo estudié la maestría en historia y no me aprobaban mi tesis, y esto fue como mi venganza contra los que no aprobaron mi tesis. Bueno, pues una exquisita venganza. Guillermo, te quiero agradecer mucho. Solamente me gustaría que antes de irnos nos regalaras una muy breve reflexión, ¿no? En estos tiempos complejos, difíciles, ¿no? Ciertamente el arte, la lectura son posibilidades inmensas, ¿no? de poder salvarnos, ¿no? ¿Qué dirías tú para despedirnos en este momento, Guillermo? Voy a decirlo en dos cosas. Una, los chinos tienen un proverbio que dice: no maldigas la oscuridad, mejor enciende una vela. Yo creo que encender la vela para mí puede ser la oportunidad de reflexión, puede ser la oportunidad de replantear, de reevaluar tu vida. Yo creo que el arte puede ser fundamental en esta reflexión, los libros sobre todo, porque los libros, creo que dentro del arte es lo que permite mayor diálogo con uno mismo, ¿no? De pronto en los libros empiezas a encontrar cosas tuyas, y eso es muy interesante, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que puede ser un momento individual para reevaluar tu vida. Y socialmente tenemos que darnos cuenta que los que nos podemos encerrar tenemos el privilegio de poder encerrarnos, pero no es un privilegio que es accesible a la mayor parte de la población de este país. La población de este país se va a fajar con muy bajos ingresos. Entonces, así como fuimos solidarios en los terremotos, tenemos que ser solidarios para crear un sistema más justo para que esta gente no resienta con tanta dureza esta catástrofe del virus. Guillermo Arriaga, pues te agradezco muchísimo, una extraordinaria, magnífica conversación, siempre es un privilegio hacerlo contigo y pues vamos a encender esa luz, vamos a encender esa vela, nos quedamos con esta extraordinaria reflexión aquí esta noche con Guillermo Arriaga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias a todos ustedes por acompañarnos, quédense en casa quienes puedan. Nos vemos el próximo jueves.